chance nuevamente para poder hablar. ¿Qué pasa con Tumarín? ¿A qué se deben estos retrasos? ¿Será que podemos apagar un poquito el sí, para que no se filtre el... Sí. Bueno, mira, es innegable que en Nicaragua tenemos ciertamente un alto potencial de generación con fuentes de energía renovable. Y era inadmisible que a estas alturas del siglo XXI los nicaragüenses tuviéramos que seguir dependiendo de combustibles fósiles, petróleo, hidrocarburos y derivados para la producción de energía eléctrica, sobre todo teniendo ese enorme potencial, uno de los mayores potenciales energéticos renovables de toda Centroamérica, con capacidad incluso para cubrir la totalidad de la demanda en energías renovables y para exportar al istmo centroamericano y más allá de las fronteras centroamericanas si fuera posible. A ese nivel de potencial potencial renovable tenemos. ¿Dónde está concentrado fundamentalmente ese potencial? En energía hidroeléctrica y en energía geotérmica. Luego también hay potencial eólico en menor medida, que ya está siendo explotado, y hay potencial en biomasa, que es la caña, el bagazo de caña con que generan cierta cantidad de energía los ingenios, y está la energía solar, que ya es a microgeneración. Entonces, desde los años 50 y quizá antes se vienen realizando diferentes estudios de factibilidad de proyectos hidroeléctricos y geotérmicos de gran envergadura, como los de Tumarín. ¿Para qué? Para cambiar esa dependencia del petróleo y lograr revertir la matriz energética que teníamos en más del 70%, casi un 80% de generación a base de petróleo y solamente un 20, 25 o 30% con generación de fuentes renovables. Eso era un proyecto entonces vital, estratégico para la nación, de mucha importancia. Ahora, ¿qué es lo que se supone? Se supone que íbamos a tener grandes ventajas, no solo los empresarios en sacar sus utilidades y sus ganancias, sino que la población nicaragüense. ¿En qué sentido? Si la generación con energías renovables se supone ser más barata, entonces al estar cambiando la matriz energética altamente dependiente del petróleo, entonces significa que por triple vía, iban a bajar la compra de productos de petróleo y derivados. Eso iba a mejorar la balanza fiscal, porque imagínate que reducir 100, 200 o 300 millones en compra de combustible para generación eléctrica en el año, eso te sube tu per cápita, tu PIB, tu Producto Interno Bruto y tu balanza fiscal, te la sube y te hace un rendimiento macroeconómico fabuloso, porque dejas de comprar y producís para satisfacer la demanda interna y hasta para poder vender a nivel centroamericano. Eso es fabuloso. Lo otro es que te mueve la economía nacional, porque supone que al ser unas inversiones multimillonarias, eso indispensablemente le inyecta recursos extranjeros a la economía nicaragüense y la dinamiza. Y entonces, además de tener una mejoría en la balanza de pago, en el Producto Interno Bruto y en el PIB, eso impacta la economía a nivel micro, porque mueve esos capitales, todo eso que se va a pagar, todo eso que se va a comprar, toda esa mano de obra que se va a generar en empleos empleos indirectos por una gran cantidad de años que dura la obra.
y luego más allá, durante el tiempo que tengan que requerir de personal especializado para eso, significa una gran cantidad de ventaja en hipótesis. Y luego tenés el efecto también de la disminución sustancial de las tarifas. Como esta energía desde hace años está demostrado que es una energía amigable con el medio ambiente, ese es otro de los réditos para el país, que proteges el medio ambiente, también te supone que deberían de reducirse los precios de manera sustancial. ¿A qué me refiero? Ahorita actualmente nosotros estamos pagando más de $250 por cada megavatio de energía que le venden las generadoras a la distribuidora. En promedio, el promedio es de más de $250. Y generar energía con fuentes renovables tiene una oscilación de precios a nivel internacional entre 90 y $110 el megavatio promedio a nivel internacional de generación de energía con fuentes renovables. O sea que si vos tomás en cuenta que compras a 90 o a 110 o a 100 comparado con comprar a un promedio de 250 eso es o anual. 260, cada megavatio, Ajá. $250 cada megavatio. Eso no es en millones, eso es por megavatio producido. O sea, eso es lo que vale actualmente en el mercado, aproximadamente 250, 260 hasta $270. Y si te encontrás con una producción de 90, 100 o 110, entonces significa que vas a tener un impacto sustancial entre los precios que le brindás al consumidor final con una energía producida con fuentes renovables que el precio que le estableces con una energía producida a base de petróleo y derivados. Hay un ahorro millonario que se supone que nosotros veríamos reflejado en las tarifas. Sin embargo, aquí hay que desmitificar el problema. Ha andado alrededor de lo siguiente. Un grupo de funcionarios del actual gobierno o exfuncionarios, un grupo de instituciones interesadas en este tipo de inversiones, un grupo de inversionistas han visto en estas oportunidades que representa para el desarrollo de la nación su propia oportunidad. Y cuando nosotros te hablamos de que a nivel promedio los proyectos de generación con energía renovable, lo que ha contratado Honduras en los últimos años, lo que ha contratado Panamá, aprobados por la Asamblea Nacional, a precios promedio, estoy hablando de contratar a futuro más de 600 megavatios en 2010. Panamá, el Congreso aprobó también hace pocos meses, compra de proyectos de energía renovable, 41 proyectos de energía renovable a precios promedio entre 94 y $112 por megavatio. Grandísimos proyectos. Panamá anticipándose a que su demanda va a aumentar por la ampliación del canal, y Honduras también adelantándose estratégicamente, contrata de futuro la energía. Nosotros en Nicaragua, cuando se comenzó a hablar del proyecto Tumarín, que era parte de varios proyectos hidroeléctricos que estaban ahí, Tumarín, Mojolca, el proyecto Brito, que hay que verlo con mucho detalle también, el proyecto Brito, el proyecto Copalar, ¿verdad? Que también sí. se vino a pique al final por una negociación de pesos y centavos, pero como habían inversionistas más nacionales que extranjeros,
con unos mexicanos, y no sé, pues por ahí se vino a pique y luego saltaron los brasileños interesados en Tumarín. ¿Qué es lo que ocurre entonces? En primer lugar, los precios. Si se supone que tenemos una energía producida más barata, entonces eso va para que logre impactar la economía de los nicaragüenses, las tarifas, tendríamos que contratar un megavatio razonablemente barato. Entonces ahí está uno de los grandes problemas. Esta energía, hasta donde tengo entendido, porque a cada rato le hacen variaciones y es probable que ya, sin que nosotros los nicaragüenses lo sepamos, ya pueda tener alguna variación, no a favor de los nicaragüenses, por cierto, puede estar mucho peor, pero hasta donde tengo entendido, esta energía se iba a contratar entre 117 y 128 dólares el megavatio. ¿De 117 y cuánto más? Entre 117 y 128 es lo que pedían de arranque al inicio. Es probable que ya esté mucho más cara, pero con solo contratar entre 117 y 128 y además establecer de forma descarada de que esos precios van a ser revisados anualmente y les va a ser reconocido al menos un 2% de incremento anual, eso significa que va a llegar un momento en que vamos a pagar costos por megavatio iguales o ligeramente parecidos a los que estamos pagando ahora por petróleo. Entonces el mito, que en realidad es una absoluta verdad, que la han distorsionado por completo en la práctica, lo que se ha dicho pues alrededor de que los usuarios finales vamos a tener un ahorro, no es tan cierto como lo pintan. Yo se lo pregunté hace un par de años al ingeniero Rapacholi, recién nombrado ministro de Energía, y lo inquirí alrededor de que, hombre, el único beneficio que nos va a quedar parece ser el ambiental, y esto dependiendo de cómo manejen las obras. Porque en cuanto a relación de precios, le digo yo, los precios que se están estableciendo, va a resultar mañana que generar con petróleo va a ser casi igual que generar con hidroeléctrica. Y entonces los usuarios no vamos a tener ningún beneficio, porque como le están preestableciendo los costos a estas empresas, condiciones de arranque ya de por sí altas, y luego una condición de revisión o de aumento de una proporción del costo anual. Imagínate, eso te significa que a la vuelta de unos pocos años vamos a tener un precio establecido con Tumarín demasiado alto. Pero ¿cuál es la lógica de establecerle el precio? Usted me decía que hay funcionarios, instituciones, gente que está interesada en los proyectos renovables. Más que interesada en los proyectos, interesada en el negocio. Y de una manera voraz, desmedida, comercial, sin interés nacional, sin visión de futuro, ni desarrollo, ni estrategia para la nación. Por eso es que se han dado una serie. ¿Cuál es el argumento? Hombre, no sé qué argumentos francamente pueden esgrimir, porque cuando vos te pones a estudiar las referencias internacionales te das cuenta que la energía se está contratando entre 90 y 112 y vos la contratás entre 117 y 128 y además le agregas una cláusula de revisión anual de no menos del 2%. Entonces, no sé pues es decir, no sé bajo qué lógica y bajo qué criterio. Probablemente está amarrado o vinculado con la segunda observación que te quiero mencionar, y es la relacionada con el costo de los proyectos. A nivel internacional, los proyectos de energía hidroeléctrica andan por el orden, te lo voy a hablar caro,
te los voy a poner caros para no mentir. Han andado por el orden de 1 millón y hasta 1.5 millones de dólares por megavatio. Toma bien la diferencia, me vas a decir, me dijo allá que 100 y pico de dólares el megavatio, pero ese es cuando ya la venta producida. Ahora vamos a lo que equivale por millones versus la cantidad que van a generar, lo que vale la obra. O sea que Tumarín va a generar 253 megavatios. Si a nivel internacional vos estudias los costos y te das cuenta de que los costos más caros andan entre 1 millón y 1.5 millones de dólares por cada megavatio, entonces vos sencillamente sacás la cuenta y debería de resultarte que la obra total de Tumarín con 253 megavatios proyectados a generar debería de andar por ¿cuánto? Por 253 millones su costo. Y si le pones el peor de los casos, 1.5, debería de andar por 375 millones su costo de construcción. Y si querés ser ultra radical y ser ultra flexible en esto y trascender más allá de los promedios más altos a nivel internacional, incluyendo el propio Brasil, y decir, es que Nicaragua tiene unas condiciones geológicas y no sé qué, que son argumentos muy flojos, muy poco convincentes, porque se supone que para eso están los estudios de factibilidad y los estudios de impacto ambiental y los estudios geológicos, los estudios de tierra y los estudios de todo tipo. Vamos a suponer que nos rebasamos ese promedio internacional y lo ponemos a 2 millones. Entonces significa que esta obra debería de costar un poco más de 500 millones de dólares. Sí, porque ya más referente no puedo encontrar. Le pongo el máximo y le pongo más allá del máximo y no me pasa de más de 500 millones de dólares. Porque van a generar 253 megavatios. Este vale 1.100. Este vale 800 de entrada. 800 de entrada. ¿Y qué es lo que te argumentan? Que es que la carreterita que van a hacer, que ya no la va a hacer Tumarín, como parte de la reforma, la va a hacer el gobierno de fondos del presupuesto general de la República, es decir, la vamos a hacer nosotros, los nicaragüenses la vamos a pagar. Y si le pones que van a hacer un centro de salud, y si que le pones que las indemnizaciones por los terrenos, y si que le pones que el proyectito de vivienda, todo eso se supone que está contemplado en cada proyecto, en cada lugar del mundo, que anda por 1 millón o 1,5 millones, y en el patético caso 2 millones de dólares por megavatio, también se ha encontrado con zonas pobladas, no siempre, pero en algún momento ha tenido que indemnizar, ha tenido que hacer su carretera, que no es carretera social, no es una carretera para beneficio de los pobladores. Que los pobladores la disfrutan, sí, pero se hace para que ellos puedan llevar y traer sus materiales. Que van a hacer un centro de salud, también para todos esos miles de trabajadores que están y luego le queda a la población. Que van a hacer un proyectito de vivienda, pues eso ellos lo calcularon en sus costos iniciales. Calcularon la carretera, calcularon el centro de salud, calcularon el proyecto de vivienda, calcularon las indemnizaciones de pago por los terrenos, pero nos dispararon el precio a 800 millones de dólares. Eso es una brutalidad aquí y en cualquier parte del mundo, porque significa que cada megavatio por unidad te está saliendo a más de 3 millones de dólares por unidad de megavatio. Eso es inconcebible. Si vos me encontrás otro lugar en el mundo en donde 1 megavatio de energía hidroeléctrica te cueste la producción de él más de 3 millones de dólares, no, yo creo que somos Ripley. En el mundo este es lo primero. Pero no solo eso basta.
argumentando que se aumentaron los costos del acero. Mira qué argumentos más flojos. Argumentando que se aumentaron los costos del acero hace 2 o 3 años. Fueron a negociar cuando ya tenían 800 y a decir que la carreterita, que el centro de salud, que el proyecto de las casitas y que las indemnizaciones a la tierra les estaban significando un incremento sustancial del costo. Y entonces, de un solo bolsazo, nos pasó a costar este proyecto de 800 millones a 1.100 millones de dólares. 300 millones de dólares adicionales de un solo plumazo. Y luego le quitan la carretera. Y seguramente que le quitan la obligación de hacer el centro de salud. Y también te aseguro que le van a quitar la obligación de hacer el proyecto de vivienda. Ya solo falta que le terminemos, que terminemos pagándole los terrenos a los pobladores. Es el colmo. Porque con 1.100 millones de dólares un proyecto de esta naturaleza significa que el costo por unidad de megavatio producido, la inversión va a andar alrededor de más de 4 millones de dólares. Eso es inconcebible. No hay ninguna razón financiera, técnica, ni de ninguna naturaleza, con argumentos firmes y sostenibles, que pueda producir un precio de esa naturaleza. Entonces, cuando vos te encontrás que lo que debió costarte 253 o 380 o 500 te cuesta 1.100, entonces significa que esta persona, para meterte esos precios y para que esos 300 millones que le aumentaron en el precio base de 800, porque a lo máximo debía de valer 500 y bien pagado, esos 300 que le montaron al inicio y esos 300 que le montaron después, que no sabemos a dónde y a qué intereses oscuros van a ir o han ido a parar, porque a algún lugar van a ir a parar. Estate claro que los costos no dan para tanto. Por supuesto que inflar una planilla, inflar costos es fácil, ¿verdad? Pero en la práctica, en algún bolsillo van a ir a parar esos 600 millones de dólares que ya vamos perdiendo de arranque, de entrada. Entonces, por eso es que tenés una tarifa de arranque más alta que el promedio centroamericano, que es de 90 a 112. Entonces ya tenés una tarifa claro, si tenés un precio de producción del megavatio alto, entonces tenés que establecer una tarifa alta. ¿Y quiénes la pagan al final? Los usuarios. Y si luego eso se ve indexando en al menos 2% anual, si no más, a la vuelta de unos años, cuando ya termine de hacerse la obra, porque comienza a correr a partir de la aprobación de la ley, aunque la empresa no esté generando, ya deben de estar ganando mayor indexación, mayor costo. Y ahí cuando vayan a generar el primer megavatio, lo vamos a estar pagando casi que igualito al petróleo. Entonces, los intereses que están detrás del grupo de Albaniza, que ya en la voracidad se dice que tocaron con sus tentáculos la parte de las distribuidoras, no te quepa duda que ganan por cualquiera de las dos vías. Ganan porque seguramente en esos 600 millones perdidos, yo no sé qué macumbas, marullas y furullas deben de haber. Uno, ganan porque como ellos tienen plantas con producción petrolera, entonces si al final la producción energética renovable es parecida al costo de la producción petrolera, entonces sus plantas siempre van a estar en operación. Ganan porque si con todo y esos incrementos bestiales de precio, la generación con hidroeléctrica es más barata que la generación con térmica, ganan porque ellos ya tienen establecidos contratos de potencia en los que, aunque sus plantas no estén trabajando, el Estado les tiene que, o las distribuidoras les tienen que pagar por disponibilidad para generar. Ganan porque, independientemente de que las generadoras con energía renovable estén
al final ligeramente mejor que la generación con petróleo, siempre ellos van a tener el negocio petrolero. Entonces, por donde sea que lo mires, estamos rodeados de una jauría de lobos despiadados, ¿verdad? Voraces económicamente, que si vos revisás las cifras chorrean sangre. ¿Dónde van a parar? Eso ya ese es motivo de otra investigación y de otras personas, ¿verdad?, especializadas en la materia, pero yo te doy cifras de referencia internacional y te las pongo sobre la mesa así de clarito. Lo que pasa es que en los medios no se puede proyectar todo esto a estos niveles. Y lástima, deberían de darle el espacio que requiere, pero esos son las realidades. De pasar de 1.5, en el peor de los casos, a 2, a 2,5, a 3 y hasta 4 millones por megavatio, eso es una brutalidad. Es decir, que lo que te debió costar 250 o 300 o 500 te cuesta 1.100, ese es un robo. Y lo que debió costarte entre 90 y $112 el mega, contrato a futuro, que te esté costando entre 117 y 128 y que luego se esté por lo menos el 2% incrementando, de tal manera que va a llegar un momento en que lo tengas en 160, 180 o 200, entonces ya no tiene chiste generar con hidro o con energías renovables, porque casi es lo mismo que petróleo. Entonces eso es un robo, entonces eso es un mito, lo han convertido en un mito, porque acordate que lo que nos han venido construyendo también virtualmente, que dicen te vamos a aumentar la energía en un porcentaje, pero no se la van a aplicar al consumidor. Entonces el INE le presta a Albacaruna. No sabemos si realmente se saca la plata o solo se la saca virtualmente, pero lo cierto es que sí se saca la factura y esa factura la debemos. Y con el 41.8% que incrementaron en el 2011, más un porcentaje que ya habían incrementado antes del 6 o 7, más el 10 y 11 o 21 que incrementaron después, y el 8 ahorita, que casi anda por el 20, porque se supone que hay un préstamo de $35 millones más el incremento de 7. O sea, lo que te quiero decir es que ahorita ya nosotros debemos más de $200 millones. Cuando vos querrás que esta generación de Tumarín o cualquier otra hidroeléctrica resulte que queda un espacio pequeño entre generar con hidroeléctricas o fuentes renovables que generar con petróleo, cuando al fin y al cabo, que lo dudo mucho, llegue a haber una pequeña diferencia a favor de la nación, esa diferencia pequeña, ¿sabes qué va a hacer? ¿Para qué va a servir esa diferencia? Para pagar la deuda que nos están inventando. Entonces, ¿cuándo los nicaragüenses en esas circunstancias vamos a ver la luz del día clara? Nunca. Cuando haya ese ahorro, entonces va a servir para... Cuando haya ese ahorro, hipotéticamente sí lo hay, porque al paso que vamos, quién sabe. Cuando hipotéticamente ocurra, entonces te dicen, y eso lo dicen las leyes de reforma y te lo dice el INE, lo que pasa es que la gente no entiende la dimensión de lo que escucha, o toda la dimensión de lo que escucha. Dice, el préstamo es a futuro y se pagará cuando la matriz de energía cambie. ¿No lo has oído? Eso es para cuando entonces la generación llegue, si acaso llega a estar más barata, el diferencial entre lo que cuesta más barato y lo que te estás ahorrando, ese va a ir a pagar una deuda virtual, una deuda que me inventaron, una deuda que no me han demostrado ni técnica, ni financiera, ni económicamente, ni legalmente, ni jurídicamente, ni de ninguna manera. Pero ya debemos más de $200 millones. Entonces, por donde la busques estamos fritos. Entonces, ahí hay un problema de precio de construcción por megavatio y hay un problema de precio de tarifa. Y también hay un problema de no querer asumir, y yo me temo, y esto es bueno que lo reiteremos, yo me temo que ocurra como otras concesiones que han ocurrido a lo largo de nuestra ingrata historia nicaragüense, en las que hay empresas que vienen a ganarse la concesión, a exprimirla al máximo y luego la van a ofrecer a terceros. Entonces, esos retrasos que no tienen ni razón ni fundamento de parte de Tumarín, porque cada mes siguiente está comenzando, es decir, cada vez que lo entrevistan los medios de comunicación,
Tumarín dice, ya vamos a empezar y nunca han empezado. Es decir, te ponen 3 tractorcitos a mover unas cuantas toneladas de tierra y hacer la mueca, y ahora ni oficinas tienen en Apaguá. ¿Y qué te proyecta eso? Que hay un abandono de la obra. ¿Y qué te indica que solo le pagaron a una parte de los que tienen tierras expropiadas para el proyecto? Te indica que no hay interés. Ellos sí fueron a argumentarle al gobierno y a la asamblea que necesitaban aumentar el ya inflado precio de $800 millones y a subirle $300 millones de un solo tablazo. Porque se aumentó el acero y no sé cuántas tonterías. Pero ellos no le están reconociendo el incremento de precios por manzana que tienen que pagar los pobladores. Porque ellos tienen un precio de referencia que negociaron hace 5 años. Y con solo saber el resto de los alrededores de la obra, que ahí va a haber un proyecto, entonces el precio, por naturaleza, el precio de todas las inmediaciones sube. Entonces, lo que se suponía, ese poblador que suponía que ese precio que negociaron, creo que en $800 la manzana. Mínimo, de 800. Y dice, bueno, con esto me voy a ir a comprar la misma cantidad de manzana más para allácito, y va a haber un proyecto de casa, y va a haber un centro de salud, y va a haber una carretera, y va a haber trabajo. Perfecto, dice, aquí me voy. Pero ahora no, ahora la manzana en los alrededores, en donde podría haber ido a comprar, ya vale $1,500. O sea, ya casi vale el doble. Pero lo peor del caso es que ni siquiera tienen los 800 porque Tumarín no quiere pagar. Es estas alturas y hay pobladores que no les han pagado sus tierras. Entonces es inconcebible, es doloroso, es trágico, es patético, es bochornoso el tema de Tumarín, que solo en apariencia, como te lo dije al inicio, lo que suponía ser un gran proyecto de gran envergadura, multimillonario, para beneficios para la nación, en diferentes sentidos, lo que viene a ser es un proyecto vergonzoso que puede terminar siendo vendido a terceros, y esos terceros no asumir ciertas responsabilidades, ¿verdad? Y lo que están es ganando tiempo, porque en la medida en que ganen tiempo y inviertan más tarde, en esa medida entonces su precio de producción por megavatio producido va a ser más alto, porque su indexación o ese mecanismo que le establecieron dolosamente ciertas autoridades, eso le significa que entre más tarde generen, más va a valer el megavatio producido. Y entre más tarde le paguen a los pobladores poseedores de tierra, también le están chineando su tierra. Entonces, este señor que tenía 50 manzanas va a comprar 20. Entonces no es posible que te pongan para la asamblea en una lógica de reconocerle $300 millones de un tablazo, y que no se le exija que le paguen a los pobladores, o que no se les reconozca también en la proporción en que ellos han venido devaluándose o incrementándose los costos, y por los cuales no les resulta rentable de ninguna manera. Entonces, ¿cuál es el beneficio para la población? Fregado eso. ¿Cuál es el balance actual en Nicaragua de los proyectos energéticos, o sea, de energía renovable? Mira, el balance detallado varía, porque cada día entran plantas, entran cierta cantidad de megavatios, es decir, cada mes los proyectos van avanzando en cuanto a la cantidad de megavatios que generan. Pero las últimas cifras de referencia que yo tengo andan en que, bueno, sin tomar el dato de que en un momento, esto no lo puedes tomar como referencia absoluta permanente, pero ya llegamos en un momento determinado a generar 70% con energías renovables. Pero eso solo fue un momento, por eso te lo aclaro, sí, de que no lo podemos tomar como referencia permanente. Lo cierto y lo estable a la fecha es que andamos por el 53% de producción con energías renovables, diferentes fuentes, hidroeléctrica, geotérmica, biomasa,
eólica, solar, Lo legal, todo lo que todo el paquete ya de lo que es la demanda interna, de la demanda interna ya se anda generando con fuentes renovables más del 50% en este momento, con fuentes renovables. El resto es ya producción con plantas térmicas a base de petróleo, pero juntas todas las energías renovables ya suman más del 52%. Bueno, ¿cómo quedó? Y poco a poco se van a ir incrementando, pues, hasta que lleguemos a un momento en que tengamos el 90-10, por ejemplo. Recuerdo que como en el 2006, 2007 había un alboroto con el tema de las generadoras venezolanas. ¿Cómo está ese asunto? Porque no quedó en nada. Recuerdo que quedamos pendientes de saber cómo se habían pagado, si se habían pagado, si habían sido donación, si no lo habían sido. Bueno, eso es parte, acordate que eso es parte de la política de secretismo y oscurantismo informativo del gobierno. Sin embargo, te puedo decir que están ahí, todavía están generando alguna, pero lo más bonito del caso es que si alguna no estuviera generando, a esa planta se le paga por factor potencia, que son los famosos contratos de potencia, los Power Purchase Agreement, los PPP, contratos de energía de potencia. Significa que es como que tengas un camión disponible, parqueado, no está encendido, no está andando, pero vos le pagás un precio por estar ahí a disponibilidad tuya. Es como un taxi que lo tengas parqueado. Bueno, la carrera vale tanto si produce, pero si lo tenés parqueado hay un precio base que vos le estás pagando sin moverse, sin hacer nada. Entonces estas plantas que se suponía que primero eran donadas, hay algunas coreanas o taiwanesas que el gobierno de Taiwán logró aclarar públicamente que eso no era, que eso era una donación. Y Ernesto Martínez Tiffer ahí en la operación Camusi, en la famosa operación Camusi, investigarlo en Google, en internet, ahí quiso hacer aparentar o hacer un traslado como que ya tenían propiedad privada esas plantas Camusi o las plantas taiwanesas, que después quedó claro que eran donadas. Sin embargo, la mayoría de ellas, las que se suponía también que había donado Venezuela, las Che Guevara, al final han venido quedando, no sé, pero en manos propiamente del Estado no entiendo que están en absoluto. Por algún lado escuché, no recuerdo, después de tanta gente con la que he hablado para ver qué se puede encontrar de Tumarín, encontré que la razón por la cual no se ha iniciado el proyecto hidroeléctrico Tumarín es justamente esa, de que el precio de generación de estas generadoras venezolanas todavía no lo han pagado. No lo han recuperado. No lo han recuperado y están esperando recuperarlo para que entre en función esto y no destruir no me extrañaría, pero con el mecanismo ese de contratación de contratos de energía por potencia, independientemente de que entre a generar otra, ellos ganan un precio sin ni siquiera ponerlas a trabajar. Pero es probable, ahora acordate si efectivamente ahorita ya tenemos excedentes de producción, y si le metes los 253 megavatios de Tumarín y no vienen grandes inversiones, o sea, acordate que Tumarín va a ser importante en la medida en que hayan inversiones nuevas que demanden mayor energía. Si no, de balde vas a tener, ahorita tenemos casi 300 megavatios excedente de generación. ¿Qué son excedentes de? O sea que hay capacidad de producción más que lo que el país consume. Antes teníamos un déficit, que fue cuando habían los racionamientos. Ahora tenemos un excedente de producción. Entonces, si además le metes Tumarín, eso significaría que vas a tener más excedente y no tener dónde venderlo. Entonces, en la medida en que vengan esos otros megaproyectos como la refinería, supuestamente,
y el canal interoceánico y todos esos megaproyectos que demanden más consumo de energía, en esa medida son más factibles. Pero vaya, no sé, pues puede ser que, no me extrañaría que sea una de las razones, pero acordate que Tumarín no entra a operar y a producir el día que comience a poner la primera piedra. Son 3, 4, 5 años por lo menos lo que se va a tirar. Entonces, de aquí a 3, 4, 5 años yo creo que esas plantas están requete pagadas, mucho más que pagadas. Y además están ganando un factor de potencia, que ya eso sería producto de otra investigación particular. En qué condiciones están generando y en qué propiedades están. Si las tiene Albaniza, no sé cómo habrán llegado a manos de Albaniza o si todavía las tiene el Estado. Yo me apunto por la primera opción. Yo creo que las tiene Albaniza. ¿Mediante qué furulla? No lo sé. Habría que... no quiero meter las manos al fuego. Bueno, yo creo que ahí estamos. Con eso yo creo que voy adelantado. ¿Qué más había?